Decías, a propósito del escándalo Chejade, que afecta a la gobernabilidad porque, entre otras cosas, opaca logros del gobierno, ¿no? Que no son comunicados o que la gente no percibe por estar, digamos, ocupada leyendo sobre los últimos escándalos. ¿Qué logros le reconocerías al gobierno? Ha tomado una decisión importante de reorganizar todo el sistema de los programas sociales a través de un ministerio. El MIDIS ha nombrado, por ejemplo, una persona muy seria como es Carolina Trivelli, que estoy segura con su equipo va a focalizar el gasto adecuadamente en esos programas sociales para atender necesidades básicas. Ha logrado, por ejemplo, ese día mencionaba yo el caso de que relanza el programa de la Pensión 65 con mayor cantidad de recursos. Venía siendo un programa hecho ya en el programa de bono de gratitud, pero bueno, lo relanza con mayor cantidad de recursos y la noticia pasó desapercibida porque lo único que escuchábamos en los comentarios de ese domingo era básicamente el caso del vicepresidente, ¿no? Entonces, sí es lamentable porque yo creo que aquí el señor vicepresidente debería pensar en el logro y el éxito del gobierno del presidente Humala, que es el logro de los peruanos y el logro del país. ¿Crees que el vicepresidente no está pensando en eso? No. Me da la impresión de que está más preocupado en sí mismo antes que por el interés de una imagen adecuada del gobierno, ¿no? Ahora, en la práctica, ¿crees que lo que el presidente Humala ha anunciado se cumple en el caso de Chejade? Es decir, no forma parte del Poder Ejecutivo, sigue teniendo todos los privilegios de un vicepresidente, pero en teoría ya no lo es. Es que claro, el cargo es tan figurativo, en realidad es un cargo que solamente lo podría ejercer el día que esté ausente primero el presidente y la primera vicepresidenta. Entonces es improbable, pero no imposible. No es imposible, pero es improbable en ese momento. Entonces, ante eso, bueno, pues no afecta la gestión, digamos, su gestión es nula, pero de todas maneras sí genera una mala imagen de manera política, ¿no? Entonces, ahora, ese es el daño que le hacen, no le hace daño en la parte funcional, no tiene ningún impacto, ¿no? Considerando lo que acabas de decir, la función del segundo vicepresidente en la práctica es nula. ¿Tendría que ser nula también su remuneración y nulos los privilegios? Ahora, esos privilegios yo no los entiendo, ¿no? Claro. No son necesarios y no son parte de su gestión. Él es además congresista de la República, él tiene un ingreso que se le genera por ser congresista de la República, con gastos, representación, etcétera, que equivale casi a 25.000 soles, ¿no? Claro, ya no hablando del caso del propio Omar Chejade, sino del cargo en sí. ¿Cuál es la utilidad de gastar recursos del Estado en ponerle un ejército de seguridad, no entiendo, auto oficial, blindado y sabe Dios cuántas bollerías más? ¿Para qué? No entiendo, no es necesario, realmente no es necesario. No cumple ninguna función, vuelvo a decir, real, ¿no? Como congresista, él tiene sus ingresos. Digamos, le dan un chofer, una cosa así, pero no privilegios pues que tenga tantos funcionarios trabajando alrededor suyo, ¿no? No es necesario, eso lo tienen dentro de su función como congresista, ¿no? Haciendo una comparación, ¿cómo era en el caso del almirante Gianpietri? Entiendo yo que él tenía quizás el privilegio de chofer, una cosa así, pero no tenía una oficina en ningún lado. Él ya tenía su oficina dentro del Congreso y nada más, ¿no? O sea, nunca tuvo que ejercer como presidente porque no se dio el caso. El almirante Gianpietri sí creo que reemplazó al presidente en algún momento cuando ha viajado. Sí lo ha hecho, ¿no? Y a firmar documentos, básicamente nada que implicara pues una posición muy activa de su presencia, ni tampoco de la segunda vicepresidenta, que era la señora del Solar, tampoco, no había una mayor gestión. ¿Los vicepresidentes tienen presupuesto? No tienen presupuesto, no tendrían por qué tenerlo, ¿no? A lo mejor probablemente algún beneficio de seguridad adicional, no sé, pero no tienen un presupuesto adicional ni de funcionarios ni nada, porque no ejercen función. Ahora, sería bueno que la gente entienda un poco el significado que tiene el cargo para el cual acabas de ser nombrada, porque digamos, ser representante del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, es importante, pero quisiera que te explayes un poco cómo ocurre ese nombramiento. ¿Hay un concurso? ¿Cómo se postula? ¿Cómo ocurre eso? No, fui invitada por el presidente del banco, el señor Moreno, me convocó a ser entrevistada para ocupar ese cargo que representa, digamos,
bajo mi cargo el banco en México, ¿no? La atención del banco en México. A partir del año que viene. A partir del año que viene, ¿no? Fui convocada directamente por la presidencia, es un cargo de confianza, ¿no? Pero bueno, sobre la base de la experiencia que tengo pública, creo que valoraron la capacidad que podía yo tener de desarrollar una relación con el gobierno mexicano y los gobiernos subnacionales también, ¿no? E inclusive también el área privada, ¿no? Para desarrollar una estrategia de posicionamiento del banco más sólida dentro de México, ¿no? ¿Vas a abandonar entonces la cátedra en la universidad? Voy a tomar una licencia por el momento. Mi universidad está contenta con lo que ha pasado. Yo he tenido la suerte de siempre mantenerme vinculada a la Universidad del Pacífico durante los años que estaba en el gobierno y bueno, ese es un trabajo que por el momento es un empleo por 3 años, es un contrato por 3 años, pero creo que es muy importante porque puedo volcar la experiencia que hemos tenido en el Perú, en la experiencia pública, a favor de amigos y de un país amigo como es México, ¿no? Y obviamente dentro de lo que es la labor del Banco Interamericano, que es un banco dedicado al desarrollo donde los países somos los socios, ¿no? Somos los países de América Latina socios y decidimos de alguna manera el apoyo al desarrollo de nuestras naciones, ¿no? Estuvimos la semana pasada aquí con el padre del mayor Bazán desaparecido en los luctuosos sucesos de Bagua. ¿Hasta qué punto la investigación del Congreso dio por cerrado este caso? Tanto el primer ministro de entonces, Yehude Simón, Mercedes Cabanillas y tú fueron, digamos, encontrados responsables políticos, más no con responsabilidad judicial. ¿Para ustedes es un caso cerrado? Para mí, desde el momento que inclusive tuvimos que renunciar como gabinete, ya era un caso donde, por el lado de la responsabilidad política del gabinete, ya estaba cerrado. Y hablo del gabinete porque personalmente hasta ahora no entiendo cuál es mi responsabilidad. Es un tema donde yo no tuve nada que ver con las decisiones policiales ni las decisiones de toma de acción, porque no se discutió en gabinete ese tema. Es un tema ¿De qué manera terminas siendo allá responsable? Porque no queda claro ni siquiera en ese informe. Estabas impulsando la firma de TLCs, el acuerdo la comercial, protesta era contra eso. No era contra eso. ¿Por eso? No era por eso. ¿De Era dónde porque sale tu había algunas responsabilidad? normas que eran del Ministerio de Agricultura que algunas comunidades consideraban que no eran de su interés y querían ser derogadas, ¿no? La negociación la llevó a cabo el señor Yehude sin mi presencia, por lo menos yo nunca estuve involucrada en la negociación con las comunidades nativas. Una de las normas, solo una, tenía que ver con el tratado y yo lo que dije fue que esa norma tenía que manejarse con mucho cuidado porque era parte de la implementación y que de hecho tuvo que hacerse la norma de nuevo para poderla asegurarnos de que no hubiera problemas con el tratado, ¿no? No fuera denunciado, pero de ahí a que yo tuviera una responsabilidad sobre el tema que para mí fue muy lamentable y doloroso como país, digamos, y como personas. Yo creo que no podemos aceptar la muerte de tantas personas de ninguna manera, y sobre todo policías que fueron víctimas a mansalva. Yo diría pues que realmente no entendí cuál fue la causa, pero creo que hasta ahora ya quedó cerrado, por lo menos para mí desde el lado político el gabinete cumplió con ser retirado y ahí cumplimos nuestra obligación. Más allá de eso hay investigaciones que van por el lado policial y que están creo que en el Poder Judicial y ahí no tengo nada que ver tampoco. Ahora, ¿de dónde surge esta aspereza o rivalidad con Yehude Simón? Porque luego de haber trabajado juntos al mismo gabinete, se escucharon una serie de declaraciones no muy amables. Cuando lanzaste tu candidatura, él dijo, Mecha no tiene capacidad para gobernar el país. Qué lástima. Y luego hemos escuchado otras más. No sé. ¿De dónde surge esta...? No tengo idea. No tengo idea porque jamás le ofendí ni nada por el estilo. Creo que lamentablemente él viene cargado de prejuicios y tenía que echarle la culpa a alguien, ¿no? Y no es mi estilo, yo no le echo la culpa a nadie. Si no le hubiera usado mi trabajo, creo en su momento que me hubiera pedido retírate, ¿no? Y yo encantada me hubiera retirado, yo cumplo mi labor hasta donde esté el caso, pero lamentablemente él actuó expuesto de una manera muy extraña para mi manera de mirarlo. Creo que basado en prejuicios no fundamentados. ¿De qué tipo? ¿Machistas? No sé, por eso te digo, ni siquiera sé cuáles son las fundamentaciones de esos juicios. Comentarios, chismes y eso fue lo único que hizo, porque realmente sobre ninguna base sólida técnica puedo decir que estaba en esos comentarios que lamento, ¿no? También dijo que nunca simpatizaste con el APRA. ¿Eso dijo? Sí. Caramba, eso para mí es novedad, no sabía.
Yo he tenido muy buena relación y tengo muy buena relación. Mira, ayer una de las personas que me ha llamado a saludarme al enterarse de mi nombramiento ha sido Javier Velázquez Quisquén, con el que tengo una muy buena relación y una buena amistad. Tengo amistad con varios de ellos, con el propio presidente, por supuesto, García, una relación muy respetuosa y tengo simpatía por personas como, bueno, en fin, de varias personalidades, el señor Villanueva, que me trató con tanta cariño y me sigue tratando con cariño, o sea que simpatía tengo por un partido que es histórico, ¿no? Me quedé preocupado por de dónde había sacado yo la relación con el TLC, pensé que era una patinada mía, pero le he sacado de una declaración de Yehude Simón, que dijo que la ministra Arauz tuvo parte de responsabilidad al sostener que la protesta nativa ponía en riesgo el TLC. Él se equivocó al decir eso, jamás dije eso. Yo lo que dije es que el decreto legislativo, que la ley forestal, porque era una ley, porque ya se había aprobado y modificado como ley por el propio Congreso, no podía ser cambiado porque ya había sido parte de la implementación. Y de hecho, cuando se anula, tuvimos que volver a hacer una nueva ley forestal, nuevamente, porque sí ponía en riesgo en este momento la implementación del tratado y podía ser el tratado denunciado, haber sido generado problemas que de hecho el gobierno americano estuvo presionando para que se hiciera la nueva ley. O sea, no es nada falso porque se hizo al final el cambio. Y era lo único que era una ley, no de mi sector, era del sector agricultura, y que era totalmente necesaria además porque era importantísimo proteger el bosque, conseguir estar en las categorías CITES, que es una categoría de los acuerdos multilaterales ambientales importantísima y que era parte de cumplimiento, ¿no? Para terminar, voy a hacer una de esas preguntas frivolonas que ponen a renegar a mis televidentes más cejijuntos. ¿Cómo has hecho para recuperar esa silueta espectacular que tienes ahora? Ya te conté, ya. Cuéntamelo de nuevo, por favor. Bueno, me operé. ¿Lo has contado fuera de cámara? No, también en cámara. Me operé y bueno, un tratamiento médico, ¿no? O sea, me operé el estómago porque estaba subiendo muchísimo de peso en un momento más allá de mi vida. En un momento sí estabas, digamos, con una figura, como de cine italiano, ¿verdad? No, sí, yo siempre he tenido esto de subir y bajar mucho de peso, pero ciertamente en un momento mi salud se puso en riesgo y hubo una junta médica que me recomendaron hacer una operación, y entonces me operé y me ha ayudado, he bajado como 15 kilos, un poquito más. ¿La recomiendas? Más, inclusive. ¿Ah? Es una operación que... ¿Cómo se llama la operación? Es una manga gástrica, ¿no? ¿Tú la recomendarías? Mira, yo espero que las jóvenes y la mayor parte de gente, yo me he operado bastante mayor ya, puedan ayudar. Bueno, ya no soy una chiquilla. Pero, digamos, que evitar la operación, si se puede hacer con una dieta y con un régimen de ejercicios. Yo lo he hecho durante años de esa manera. He vivido a dieta y ejercicios eternamente, ¿no? Pero al final, en la época en que yo estaba viviendo, el estilo de vida que yo tenía me hacía muy difícil sostener ese ritmo y estaba subiendo en exceso y me estaba haciendo daño a mi salud. Entonces recurrí a los médicos y los médicos me recomendaron este tratamiento. ¿No has tenido efectos secundarios? No, para nada, al contrario, me ha servido mucho, me sostengo bien, ahora sí, también puedo hacer ejercicios, ahorita estoy un poquito vaga, pero sí hago ejercicio, hago una buena dieta, como saludable, ¿no? Y de vez en cuando me escapo un chocolatito, que son ricos, dulces peruanos sobre todo. Gracias, Meche, por haber venido esta mañana. Gracias. Abre los ojos, nosotros nos vamos a una pausa, pero ya regresamos con más información.